Advertencia. En estos vídeos no se pretende hacer apología de ninguna ideología política o religiosa. Todo el material visto en este canal es creado únicamente con fines de divulgación histórica y de entretenimiento. Hay individuos valerosos en este mundo cuyas habilidades de liderazgo e ingenio generan admiración incluso entre sus más implacables adversarios. Incluso en medio de conflictos de gran envergadura como las dos guerras mundiales, el general Erwin Rommel es un gran ejemplo de ello. Aunque Rommel no se destacó como el estudiante más brillante de su generación, logró superar numerosos obstáculos para convertirse en uno de los militares más destacados del ejército alemán, ganándose la admiración de Hitler. Este último lo ascendió a puestos de confianza bajo su mando. Sin embargo, de la misma manera en que alcanzó la cima de su carrera, esta se vio interrumpida debido a la envidia, la mezquindad y la paranoia de otros individuos. Esto lo llevó a tomar una decisión difícil y trascendental para proteger a su familia. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en la ciudad de Haydn, al sur de Alemania. Sus padres fueron Helen von Lutz y el exteniente de artillería Erwin Rommel Sr. Durante su juventud, Erwin Rommel mostró interés en matemáticas y soñaba con convertirse en ingeniero. Sin embargo, sus calificaciones deficientes lo llevaron a reconsiderar sus sueños y seguir el consejo de su padre, quien le recomendó que se enlistara en el ejército alemán como artillero o ingeniero militar. Lamentablemente, no encontró plazas disponibles para estas carreras, ya que eran muy solicitadas en esa época. Tras recibir varios rechazos, su suerte finalmente cambió en el año 1910, cuando recibió una carta de aceptación como alférez de infantería en la Escuela de Oficiales de Cadetes de la ciudad de Danzig. En noviembre del año siguiente, fue ascendido a teniente y asignado al cuerpo de infantería número 124, dando inicio así a su carrera militar. Durante su tiempo en la Academia Militar, conoció a su futura esposa, Lucy Maria Modin, de 17 años, en un baile en 1911. Mientras mantenía una relación sentimental con ella, tuvo una aventura con Walburga Stemmer en 1912, una joven vendedora de frutas respetable con la que concibió a su primogénita. Aunque Erwin sentía un profundo amor por Walburga y tenía planes de casarse con ella, su madre Helen se opuso debido a que consideraba que no era una mujer adecuada para un oficial. Esta crítica llevó a Erwin a abandonar a Walburga y casarse con Lucy en noviembre de 1916, durante uno de los breves descansos que tuvo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de la separación, Rommel no dejó desamparadas a Walburga y Gertrude, sino que les proporcionó apoyo económico y mantuvo un contacto regular con su hija, a quien amaba tanto que la nombró como la principal beneficiaria de su seguro de vida en caso de que muriera en la guerra. En cuanto a Lucy, Erwin nunca ocultó la existencia de su hija y su relación anterior, dejándole claro que había finalizado con Walburga antes de que comenzara su relación con ella. Sin embargo, todo cambió con el nacimiento de Manfred en 1928, el primer hijo de los Rommel hasta esa fecha. Walburga siempre había mantenido la esperanza de recuperar el amor de Erwin, siempre y cuando su esposa no le diera hijos. No obstante, cuando nació Manfred, Walburga cayó en una profunda depresión y decidió quitarse la vida. Tras la muerte de su madre, los Rommel se hicieron cargo de la crianza de Gertrude hasta que ésta alcanzó la mayoría de edad. Gertrude vivió de manera intermitente junto a su madrastra y hermano mientras esperaba el regreso de su padre. En cuanto a Manfred, su relación con su padre fue más complicada y se convirtió en un joven de la Luftwaffe, donde prestó servicios como artillero antiaéreo a pesar de tener apenas 14 años. Sin embargo, después de intentar unirse a las SS para aumentar el prestigio familiar, se vio obligado a renunciar luego de una intensa discusión con su padre, quien comenzaba a mostrar desilusión hacia los ideales nazis. No deseaba que su hijo se uniera a una organización con una reputación tan negativa. Erwin Rommel fue conocido por su táctica de combate característica durante la Primera Guerra Mundial, denominada ataques relámpago. Consistía en una serie de ataques sorpresa contra enemigos numéricamente superiores, para los cuales los adversarios a menudo no estaban preparados. Fue la primera vez que puso en práctica esta táctica. Esta táctica fue el 22 de agosto de 1914, en las inmediaciones de la Ciudad del Hombre, situada en la frontera franco-belga, contra un grupo de soldados franceses a los que él y 3 de sus compañeros les dispararon mientras tenían la guardia baja, provocando una veintena de heridos y muertos. Tras lo cual, huyeron sin darles ninguna oportunidad de contraatacar.
Después de varios enfrentamientos similares ese mismo año, Rommel fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Fue ascendido al rango de Oberleutnant, teniente superior, y transferido al recién creado Batallón Real de Montaña Württemberg. En septiembre de 1915, como comandante de compañía, lideró el rescate del Bayern. Uno de los principales desafíos que Rommel enfrentó tras su ascenso fue la conquista del Valle Ibero, ubicado en el suroeste de Rumanía. Sus superiores le ordenaron a las tropas tomar el puente que conducía a la ciudad. En el primer intento de capturar el puente y controlar los pueblos cercanos, los alemanes y sus aliados sufrieron una derrota. Los soldados rumanos, apoyados por los aldeanos, resistieron la conquista y los vencieron, capturando 2 ametralladoras, 17 cañones y unos 400 prisioneros alemanes. El 90% del batallón Amputenberger, al que pertenecía Rommel, tuvo que retirarse debido a enfermedades causadas por las constantes lluvias, que provocaron resfriados y neumonía en muchos soldados. Ante estas circunstancias, las fuerzas alemanas y austrohúngaras se vieron obligadas a retroceder para reagruparse y planificar una ofensiva más efectiva contra los rumanos. El 7 de noviembre de 1916, el suboficial Dallinger murió en batalla a causa de una herida en la cabeza. Después de que los rumanos tomaron el cuartel general donde operaba su unidad, Rommel y sus compañeros se vieron obligados a escapar bajo el fuego enemigo mientras intentaban desesperadamente contactar a sus superiores para pedir refuerzos. Aunque solo habían perdido 3 hombres de los 50 bajo su mando, no sabían si serían rescatados a tiempo o si morirían. Mientras esto ocurría, varias unidades alemanas intentaron tomar el control de Vulcano y el paso sur del 22, áreas estratégicas para dominar la región. El 10 de noviembre de ese año, los alemanes capturaron la ciudad de Bonvestigio. Sin embargo, los rumanos no se rindieron y ansiaban derrotar a los invasores, por lo que los atacaron oportunamente. No obstante, la solicitud de ayuda de Rommel fue escuchada. Sus superiores enviaron refuerzos y lograron rescatarlos de la trampa mortal en la que se encontraban. Finalmente, el 17 de noviembre, los rumanos retiraron sus fuerzas de la región para luchar en otro frente de batalla, ya que los alemanes no pudieron retener el territorio durante mucho tiempo, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. No está claro quién salió victorioso en esta contienda, conocida como la Batalla de Caporetto. Aunque Alemania e Italia fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, Italia se alió con Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El Imperio alemán se encontraba prácticamente aislado en su alianza con el Imperio austrohúngaro, lo que resultó en una serie de enfrentamientos con altas cifras de bajas en ambos países. La batalla de Caporetto tuvo lugar en la frontera austroitaliana cerca de Eslovenia, desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1917. Comenzó con el despliegue de tropas austrohúngaras respaldadas por refuerzos alemanes hacia Italia. Los invasores utilizaron la táctica de la fuerza de choque, llevando a cabo un ataque frontal con pesada artillería desde una posición elevada, en este caso, los Alpes. Posteriormente, desplegaron tropas armadas con fusiles, granadas y lanzamisiles para atacar a las tropas italianas sin darles oportunidad de reorganizarse. Siguiendo las instrucciones de sus superiores, Rommel lideró a su compañía en un sorpresivo ataque que capturó el Monte Matador desde los flancos y la retaguardia, mientras miles de tropas italianas intentaban contener a los invasores en el frente. 2 semanas más tarde, Rommel coordinó otro ataque con una fuerza reducida que tomó por sorpresa a las tropas italianas en Longarón, haciéndoles creer que estaban siendo atacadas por una división enemiga. Estos ataques resultaron en alrededor de 40.000 muertos y heridos, además de casi 400.000 prisioneros entre las tropas italianas. Por su parte, la alianza entre las fuerzas alemanas y austrohúngaras logró capturar las ciudades italianas de Sibida-le-Jourdain y tomar cerca de 3.000 cañones, 1.700 morteros, 300.000 fusiles y aproximadamente 275.000 prisioneros italianos, de los cuales Rommel personalmente capturó a 9.000. Gracias a esta victoria, Rommel fue condecorado con la prestigiosa Cruz de Caballero, el más alto reconocimiento al valor en el ejército alemán. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto costo. Las fuerzas combinadas alemanas y austrohúngaras sufrieron alrededor de 70.000 bajas, muchas de las cuales fueron causadas por los incendios provocados durante la contienda. La toma de Lindau fue otro acontecimiento destacado en la historia de Rommel. Tras la derrota y la declaración del fin de la Primera Guerra Mundial por parte del Kaiser Guillermo II el 11 de noviembre de 1918,
El Tratado de Versalles obligó a Alemania a reducir sus fuerzas militares a un máximo de 100.000 soldados. Gracias a su destacado desempeño en el campo de batalla, Rommel logró obtener una de las plazas restantes de oficiales en el ejército, ascendiendo al rango de capitán. Fue asignado al 13º Regimiento de Infantería con sede en Stuttgart. Durante este periodo, Rommel participó en una misión destacada, la liberación de Lindau. Después de la guerra, surgieron grupos revolucionarios que se oponían al gobierno de transición y buscaban un cambio. Uno de estos grupos fue el de los comunistas alemanes, quienes se apoderaron de la ciudad de Lindau en 1921. Recibiendo la orden de sus superiores de retomar la ciudad por la fuerza, Rommel tomó la decisión de desobedecer y en su lugar optó por entablar negociaciones con los rebeldes. Aunque no se conocen los detalles de las negociaciones, estas resultaron exitosas, y los rebeldes entregaron pacíficamente el control de la ciudad, evitando así derramamiento de sangre. Un aspecto poco conocido de Rommel fue su cercanía con Hitler. Además de ser reconocido por sus habilidades como instructor, Rommel impartió clases en la Escuela de Infantería de Dresden, en la Academia Militar de Poster y en la Academia Militar Teresiana de Weingartner-Steppe desde 1929 hasta 1938. Durante este periodo, Rommel también escribió su obra más famosa titulada Ataques de Infantería, en la cual relató sus experiencias en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, expresó sus opiniones sobre la formación de jóvenes soldados en las academias militares y discutió la eficacia de sus propias tácticas de guerra. Este libro atrajo la atención del canciller Adolf Hitler, quien apreciaba profundamente el espíritu rebelde de Rommel y sus tácticas agresivas en el campo de batalla. El hecho de que Rommel perteneciera al grupo conservador de oficiales cristianos de familias nobles fue visto positivamente por Hitler, ya que desconfiaba de ellos. Fue por este motivo que le solicitó a Rommel que dirigiera la Führer-Begleitbrigade en 1938, una unidad encargada de acompañar a Hitler en sus desplazamientos al extranjero. Así, Rommel se convirtió en el destacado general del Führer. Mientras Hitler planeaba la Segunda Guerra Mundial, ordenó que se le asignara a Rommel una oficina en la Cancillería. Sin embargo, esta cercanía entre Rommel y Hitler no fue bien recibida por los generales tradicionales de las Fuerzas Armadas, quienes veían a Rommel como una figura que no respetaba la cadena de mando. Poco tiempo después, Hitler ascendió a Rommel al rango de general y le confió el mando de la 7ª División Panzer, saltándose un nivel jerárquico. Esto generó hostilidad entre varios de los generales nazis. A partir de febrero de 1940, Rommel se dedicó a entrenar a sus hombres en las tácticas de guerra relámpago en el campo de entrenamiento conocido como Príncipe Krieg. La campaña de conquista de Francia comenzó el 10 de mayo de 1940 con la Operación Amarillo, que implicó la invasión de los Países Bajos, Bélgica y Francia. Se desplegaron simultáneamente 93 divisiones de combate alemanas y 42 divisiones de reserva en un amplio frente. Rommel y el general Guderian lideraban a sus respectivas tropas realizando labores de reconocimiento. Debido a su movilidad y rapidez, ganaron el apodo de la División Fantasma, ya que a menudo perdían contacto con las demás divisiones, lo que hacía que ni sus superiores ni sus enemigos supieran con exactitud su ubicación en el campo de batalla. El 17 de mayo, después de enfrentamientos exitosos, Rommel capturó a 10.000 soldados franceses con una pérdida de tan solo 36 hombres. Aunque esta hazaña fue extraordinaria, generó cierta desconfianza en el alto mando, quien finalmente ordenó detener el avance, ya que Hitler temía un agotamiento de sus tropas. Tanto Rommel como Guderian se encontraban involucrados en un contraataque aliado el 24 de mayo. En esa fecha, el Führer ordenó un alto en las operaciones para permitir el reabastecimiento y reconexión de las líneas de suministro. Aprovechando este periodo, Rommel dio a conocer públicamente las victorias alemanas en Polonia y Francia, consolidando la imagen del ejército alemán y destacando figuras como Rommel y Guderian como invencibles. Esto tuvo un profundo impacto en la moral del ejército francés, liderado por el general Negelin, quien fue derrotado en la batalla de Sedan entre el 12 y el 15 de mayo de ese mismo año. La derrota en Sedan llevó a la caída de París en tan solo 6 semanas. El 6 de febrero de 1941, Hitler designó a Rommel como comandante del Afrika Korps y le asignó el liderazgo de 2 divisiones Panzer recién formadas para brindar apoyo a las tropas fascistas en el norte de África, que enfrentaban numerosas dificultades. No obstante, cuando Rommel llegó a Trípoli, la capital de Libia,
su atención se centró en apoyar a las tropas italianas que se encontraban profundamente desmoralizadas tras varios ataques fallidos. Después de 2 meses de intensos enfrentamientos, Rommel logró empujar al resto de las fuerzas aliadas hasta la frontera egipcia, mientras intentaba capturar la ciudad de Tobruk, cuyos habitantes rechazaban tomar partido en el conflicto. Sin embargo, no tuvo éxito en la conquista de Tobruk. Hitler ordenó a Rommel dirigirse a Egipto para tomar el control del Canal de Suez, que era la principal ruta de suministro entre las colonias africanas y Gran Bretaña. Aunque la idea parecía prometedora en teoría, su implementación resultó más complicada. A pesar de las derrotas sufridas por las fuerzas británicas y australianas, las tropas de Rommel comenzaron a experimentar escasez de suministros, y Trípoli se encontraba demasiado lejos para abastecerse adecuadamente. El general Bernard Montgomery aprovechó esta situación al desobedecer las órdenes de Churchill de atacar, y en cambio dedicó más tiempo a preparar a sus soldados para una defensa más sólida contra las tropas de Rommel, a quien los británicos apodaron el zorro del desierto. Los resultados de este entrenamiento se hicieron evidentes tras una serie de victorias. No obstante, las fuerzas de Rommel fueron finalmente derrotadas en la segunda batalla de El Alamein el 2 de noviembre de 1942, sufriendo alrededor de 30.000 prisioneros, 16.000 heridos y 3.000 muertos en las filas alemanas. A pesar de ello, una tormenta del desierto impidió que Montgomery capturara a todas las fuerzas de Rommel, quien aprovechó la oportunidad para escapar con los restos del Afrika Korps, desobedeciendo las órdenes de Hitler de luchar hasta la muerte. 2 años más tarde, Rommel regresó a Alemania y posteriormente se trasladó a Normandía, donde estableció uno de los campos de minas más extensos de la historia. Sin embargo, Rommel decidió tomarse un descanso en Berlín para celebrar el cumpleaños de su hija, sin sospechar que su ausencia en el campo de batalla allanaría el camino para el desembarco británico en las costas de Normandía. Unos días después, en su última decisión, un grupo de militares descontentos liderados por Klaus von Stauffenberg y Werner von Hutten intentaron asesinar a Hitler colocando una bomba en el búnker del Führer. Sin embargo, el atentado fracasó y los oficiales involucrados en la conspiración, incluido Rommel, fueron arrestados por la Gestapo. Después de ser sometidos a torturas, uno de los prisioneros confesó haber contactado con Rommel varios días antes del atentado, en un intento de reclutarlo para su causa contra Hitler. No está claro si esta acusación era completamente verdadera o si fue fabricada por los altos mandos nazis que sentían odio hacia Rommel. Lo cierto es que Hitler decidió que Rommel debía fallecer y le presentó 2 opciones a través de intermediarios: ser juzgado por traición con la consiguiente deshonra para su familia, o suicidarse, lo que permitiría que su familia recibiera una pensión tras su muerte. Atrapado entre 2 opciones espantosas, Rommel optó por quitarse la vida ingiriendo una cápsula de cianuro el 14 de octubre de 1944 para proteger a su familia. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Rommel, es que no todos los hombres que luchan por los malvados carecen de honor o decencia. En ocasiones, existen hombres con principios que son engañados por líderes corruptos que prometen un mundo mejor a aquellos que han sufrido grandes pérdidas en sus vidas. Rommel cometió el gran error de no cuestionar abiertamente los ideales que lo habían llevado al éxito, y de no haber cuestionado desde un principio si el líder al que seguía realmente merecía el sacrificio de todos los hombres que perdieron la vida en nombre del nazismo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.